Veamos ahora otro tipo de trabajo que es el trabajo virtual. Ya conocemos el concepto de trabajo virtual en oposición a lo que vimos anteriormente, que es el trabajo real. El trabajo real es la energía acumulada en el interior del cuerpo que se produce por un determinado proceso de carga para un cuerpo que internamente funciona o trabaja con una determinada relación constitutiva, que en el caso anterior habíamos particularizado para el caso de una relación lineal. El trabajo virtual es una concepción matemática porque, como la palabra lo dice, virtual significa que no es real, es decir, que no existe realmente, sino que es una construcción formal que se utiliza en general para deducir algunas leyes que nos interesan para analizar el comportamiento de un fenómeno determinado, el comportamiento de un cuerpo, por ejemplo, en este caso, sometido a un estado de tensiones. El concepto de virtualidad, es decir, de trabajo virtual, de desplazamientos virtuales, fuerzas virtuales y demás, es ampliamente conocido porque se lo viene estudiando desde los cursos de estructuras 1. Desde estructuras 1 se ha analizado el concepto de trabajo virtual en primer término aplicado a un sólido rígido, que es la formulación más simple del concepto de trabajo virtual. En estructuras 3 se ha considerado el trabajo virtual, ahora sí, interno, en una estructura de barras. Y es muy importante entender el siguiente concepto. El trabajo virtual nos permite plantear las condiciones de equilibrio, es decir, el concepto de que el trabajo virtual producido por las fuerzas externas es igual al trabajo virtual producido por los esfuerzos o tensiones internas, es la misma expresión de equilibrio. La misma expresión de equilibrio que acabamos de deducir en el interior del sólido y en el borde del sólido hace algunos minutos. Y también es importante plantear lo siguiente. Hay dos maneras entonces de hacer el planteo formal del equilibrio. Cuando nosotros planteamos el equilibrio en términos de sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, sumatoria de fuerzas en Z igual a 0, y que en algún otro caso particular podríamos sumar la sumatoria de momentos también, pero en este caso no, porque a nivel diferencial no hay momentos por unidad de volumen en el sólido elástico. Cuando lo planteamos de esa manera, en realidad lo que estamos haciendo es postular un principio que no estamos demostrando, que es el principio del paralelogramo de fuerzas, que es, y ahora nos vamos cada vez más atrás, a los cursos de física de directamente la escuela secundaria, o el curso de física 1 de la facultad. El famoso principio del paralelogramo que nos permitía sumar vectores y plantear que la resultante fuera cero es lo que lleva a la formulación matemática de sumatoria de fuerzas en una dirección igual a cero. Y si analizamos el planteo del paralelogramo, no se demuestra, sino que es un principio. Ahora bien, si tomamos el paralelogramo de fuerzas como un principio, debemos poder demostrar que el trabajo virtual interno es igual al trabajo virtual externo. En contrapartida, se puede hacer lo contrario, que es tomar como principio el hecho de que el trabajo virtual interno es igual al trabajo virtual externo y de ahí deducir el hecho de que la sumatoria de fuerzas en X y Z tiene que ser igual a 0. Por supuesto que está claro que nosotros lo que hemos hecho es plantear que el paralelogramo de fuerzas es un principio. Por lo tanto, el trabajo virtual, en términos de que el trabajo virtual interno es igual al trabajo virtual externo, ya no lo vamos a poder tomar como principio y deberíamos demostrarlo, porque si no estaríamos básicamente haciendo trampa. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a demostrar lo que se llama teorema de trabajos virtuales, que también podría ser planteado como principio, pero como ya nos gastamos
en el principio del paralelogramo, nos vamos a tener que poner a demostrarlo en términos de teorema. Para eso vamos a recordar qué es el trabajo interno virtual y lo vamos a particularizar al caso del sólido elástico. Y vamos a volver a partir, para calcular ese trabajo virtual interno, de una situación simple que es la misma que el mismo dibujo, la misma figura que ya habíamos visto anteriormente, en la cual tenemos un estado unidimensional de tensiones, sigma x y epsilon x, un punto al cual hemos llegado desde el origen hasta aquí con un proceso de carga real, que es lo que analizamos, es todo lo que vimos anteriormente, pero que ahora no nos interesa. Y no nos interesa, y esto es muy importante, si llegamos al punto este que tenemos acá, no nos interesa si llegamos por una trayectoria no lineal, si llegamos por una trayectoria lineal, qué manera llegamos ahí, no nos importa. Para el problema o el planteo del trabajo virtual, lo que nos interesa es el siguiente concepto. Es que en el punto de equilibrio en que nos encontramos y al cual hemos llegado de alguna forma, con una trayectoria de tensiones y deformaciones que no nos interesa en este momento, y parados en esa situación de equilibrio, que en este caso está expresada solamente por sigma x, lo que vamos a hacer es producir una deformación tan pequeña que le llamamos deformación virtual y a la cual, y esto es muy importante desde el punto de vista de las convenciones, la vamos a siempre señalizar con un asterisco y todo lo que tenga, toda la deformación específica que tenga un asterisco va a ser virtual y no va a ser real y es muy importante diferenciarla. Vamos a aplicar entonces una deformación específica virtual a la que suponemos tan pequeña que no modifica la condición de equilibrio, es decir, se produce esta deformación virtual y sigma x sigue constante. Tenemos entonces una tensión que es real, porque pertenece al mundo real, que está en equilibrio con esas fuerzas externas, y aplicamos una deformación virtual muy pequeña que no existe en realidad, por eso es justamente virtual. El trabajo de la tensión real sobre la deformación virtual da origen a lo que se llama trabajo virtual interno. Ese trabajo virtual interno es directamente sigma x por epsilon asterisco x. No tiene ningún medio porque asumimos que no se modifica la condición de equilibrio del cuerpo, la condición tensional del cuerpo, al aplicar la deformación virtual, que es muy pequeña. Por lo tanto, lo que nos queda es que al expandirlo a 3D, es decir, al ir al cuerpo sólido tridimensional con todo el estado de tensiones, nos va a quedar que el trabajo virtual interno es indicialmente expresado sigma ij por epsilon asterisco ij. Y fíjense que desde el punto de vista formal es igual a la expresión del trabajo interno real, solamente que le falta el 1 medio. Y de esta notación indicial, como tenemos repetidos dos subíndices que cada uno de ellos puede tomar 3 valores x y z, salen 9 términos, estos 9 términos, pero recorremos el mismo camino que vimos anteriormente. Aplicamos la simetría del tensor de tensiones, la simetría del tensor de deformaciones, porque las deformaciones, por más que sean virtuales, forman parte de un tensor de deformaciones virtuales, epsilon asterisco, que es este epsilon asterisco que tenemos acá, que también es simétrico y también cumple con la condición de que 2 veces epsilon asterisco ij es igual a gamma ij. Por lo tanto, nos va a quedar que el trabajo virtual interno es igual aquí a sigma x por epsilon asterisco x más sigma y por epsilon asterisco y, sigma z por epsilon asterisco z, tau xy por gamma asterisco xy, tau xz por gamma asterisco xz y tau iz por gamma asterisco iz. Es decir, el trabajo virtual interno está compuesto por el tensor de tensiones que son reales,
realizando trabajo sobre el tensor de deformaciones virtuales que, como su nombre lo indica, no es real. Vamos a demostrar entonces el teorema de los trabajos virtuales para el sólido tridimensional. Pero antes de pasar a esa demostración, vamos a recordar un teorema que se vio en los cursos de matemáticas que será necesario en el transcurso de esa demostración, y es el teorema de la divergencia. Vamos a recordarlo porque obviamente no van a tener esto fresco en la memoria. ¿Qué dice el teorema de la divergencia? Que acá, además está decir, no vamos a demostrar, porque lo que estamos haciendo es simplemente recordar ese teorema para poder aplicarlo posteriormente en algo que sí vamos a demostrar rigurosamente. El teorema de la divergencia nos dice que si tenemos una función vectorial, ¿qué es una función vectorial? Es una función de x y z que es un vector. F igual a F1 por E1 más F2 por E2 más F3 por E3. Y acá cada uno de estos tres términos son componentes de un vector. Es decir, no es una suma escalar, sino que F es un vector. Un vector, y estos son sus tres componentes en los versores unitarios E1, E2 y E3 que corresponden a los ejes X y Z. Cada una de esas componentes, F1, F2 y F3, son funciones que, para poder cumplir este teorema, tienen que poseer derivadas primeras continuas. Es decir, que se puede calcular lo que se denomina su divergencia y recordar también que la divergencia es un escalar y se nota como divergencia de f con esta notación simbólica. Este es el símbolo de la divergencia. Y se lee divergencia de f igual a la derivada de f1 respecto de x, más la derivada de f2 respecto de y, más la derivada de f3 respecto de z. Y esto es un escalar, porque lo que estamos haciendo es tomar la componente en x de la función vectorial f, derivarla respecto de x. Ojo que las componentes de la función vectorial varían con x y z. Pero lo que hacemos es derivar f1 solo respecto de x, es decir, la derivada parcial respecto de x. Le sumamos la derivada de f2 respecto de y, derivada parcial, porque f2 varía con x y z, y le sumamos la derivada de f3 respecto de z, que también es una derivada parcial. ¿Qué nos queda entonces? Nos queda una función escalar que es continua porque le pedimos que sus derivadas primeras fueran continuas. Lo que nos queda es que la divergencia de f es una función escalar continua de x y z. Y entonces el teorema de la divergencia se aplica cuando tenemos en un sistema de referencia cartesiano x y z un volumen sólido B que tiene un contorno, es decir, toda una superficie externa S. Y el teorema de la divergencia se va a aplicar considerando un diferencial de volumen interno, y en el punto en el que se sitúa ese diferencial de volumen vamos a considerar el vector f, que está dado por la función vectorial f, y es un vector, ¿ven? Pues está dibujado con esta línea. Y después se va a considerar también un elemento del contorno diferencial de S. Ese elemento del contorno está identificado por una posición sobre el borde y por un versor n. Y se va a considerar también esa función vectorial particularizada en el contorno. La función vectorial tiene existencia, está definida o tiene que estar definida formalmente, tanto en el interior y en particular en el contorno. Después, fuera del cuerpo ya no tiene interés si está definida o no está definida. Y lo que nos dice el teorema de la divergencia es que si nosotros calculamos esa divergencia, que era un escalar, que era esto, divergencia de f, y lo integramos en el interior a todo el volumen, es decir, lo que hacemos es calcular esa divergencia, que es una función escalar, multiplicarlo por el diferencial de volumen e integrarlo en todo el interior de ese volumen de referencia,
y que eso es igual a integrar en la superficie la función escalar multiplicada escalarmente, la función vectorial multiplicada escalarmente por n por diferencial de S. Es decir, que nosotros aquí estaríamos haciendo esta función vectorial multiplicada escalarmente por n, que nos daría un escalar en esta dirección, multiplicándolo por diferencial de S e integrándolo en toda la superficie. Y ese teorema nos dice entonces, como resumen, que la integral volumétrica de su divergencia en el interior, integrado en todo el volumen interno, es igual a la integral superficial de la función vectorial multiplicada por el escalar n integrada en toda la superficie. Vamos a demostrar entonces el teorema de los trabajos virtuales, habiendo partido de la condición de equilibrio como principio en términos del paralelogramo de fuerzas que nos llevó a que sumatoria de fuerzas en X y Z sea igual a 0, tanto en el interior como en el contorno del sólido que nosotros estamos estudiando. Para demostrar este teorema vamos a considerar dos sistemas. En primer lugar vamos a tomar lo que llamamos el sistema en equilibrio, que es el sistema real. En ese sistema en equilibrio, que es el sistema real, tenemos las fuerzas externas y las tensiones internas, que están en equilibrio entre sí, y por eso se llama sistema equilibrado. Y es real porque tiene solamente componentes verdaderas, es decir, las fuerzas externas que son reales y las tensiones internas que también son las reales del problema que estamos estudiando. ¿Cuáles son las fuerzas externas? Las fuerzas externas son las fuerzas de masa, que son externas porque están provocadas, por ejemplo, por un campo gravitatorio externo, si hablamos del peso propio, o por un campo de aceleraciones externas, si estamos hablando, por ejemplo, de una fuerza centrífuga, y son las fuerzas que ya vimos anteriormente, que las caracterizábamos en un diferencial de volumen con un vector B, con componentes Bx, By y Bz, que son estas que tenemos aquí. El vector de fuerzas internas B con componente Bx, By y Bz. Y esas actúan a nivel del volumen, es decir, son fuerzas por unidad de volumen y están adentro del cuerpo. Pero en el contorno del cuerpo tenemos las fuerzas superficiales, que son las presiones externas Q, que tienen unidad de fuerza por unidad de superficie, F sobre L cuadrado, que también son un vector que actúan en la superficie externa, en el contorno, con componentes Qx, Qy y Qz, que son estas que están acá. Se pueden identificar con un diferencial de superficie que en un punto determinado del contorno, ese diferencial de superficie posee un versor que lo define n normal a ese diferencial de superficie. El correlato interno que está en equilibrio con estas fuerzas son las tensiones, sigma y j, es decir, el tensor de tensiones, sigma, y estamos hablando de las tensiones reales que actúan en ese cuerpo. Las cargas o fuerzas externas Q y B están en equilibrio con las tensiones internas sigma. ¿Cómo se plantean esas condiciones de equilibrio? Como vimos hace algunos minutos. En el interior del sólido, a través de esta ecuación, que la vamos a expresar en notación indicial, derivada de sigma ij respecto de j más b sub i igual a 0, que en realidad recordemos que de aquí salen tres ecuaciones, una para x, una para y y otra para z. Y en el contorno la condición es sigma ij por nj
también en notación indicial, igual a Q sub I, de la cual también salen 3 ecuaciones. Pero estos dos sistemas no son dos sistemas que se suman, sino que en el interior se aplica este, en el contorno se aplica este otro. Es decir, que siempre vamos a tener 3 ecuaciones que relacionan las fuerzas externas con las tensiones internas. Cuando estamos en el interior aplicamos estas 3, cuando estamos en el borde aplicamos estas 3. Y eso es lo que llamamos el sistema en equilibrio, que es real porque plantea que las cargas externas, que son verdaderas, son reales, están en equilibrio con las tensiones internas, que también son reales. Luego tenemos el sistema deformado o de deformaciones, que es virtual. ¿Por qué es virtual? Porque ese sistema de deformaciones está compuesto por el tensor de deformaciones virtuales, epsilon asterisco, pero ese tensor de deformaciones virtuales, epsilon asterisco, se encuentra relacionado con las ecuaciones diferenciales que ya vimos en el tema de deformaciones, con los desplazamientos virtuales. Lo que nosotros estamos haciendo es en realidad aplicar un sistema de desplazamientos virtuales al cuerpo sólido, desplazamientos que solamente tienen que cumplir la condición de compatibilidad, es decir, tienen que cumplir este tensor de deformaciones que se deriva de los desplazamientos virtuales, tiene que cumplir las ecuaciones de compatibilidad que habíamos visto anteriormente. Pero ese sistema de deformaciones virtuales que deriva en un tensor de deformaciones virtuales es arbitrario, porque es virtual, y por lo tanto podemos elegir cualquiera, y en particular vamos a elegir uno que cumpla con las condiciones de continuidad, que son absolutamente excluyentes, es decir, deben cumplirse necesariamente. Por lo tanto, ese sistema deformado, que es virtual, va a cumplir la condición de que las componentes del tensor epsilon asterisco, estas componentes epsilon asterisco y j, se generan o se relacionan con las componentes de los vectores de desplazamientos virtuales con esta condición que vimos en la clase de deformaciones. Es decir, epsilon asterisco y j es igual a un medio de la derivada de u asterisco i respecto de j más la derivada de u asterisco j respecto de i. Siendo u asterisco j o i lo que sale de ponerle a i y j las 3 posibilidades, x y z, es decir, u asterisco x es u minúscula asterisco de x y z, u asterisco y es b asterisco minúscula de x y z, es decir, las 3 componentes del vector de desplazamientos, pero al que ahora le vamos a poner asterisco, asterisco y asterisco. Es decir, que vamos a tener 3 componentes de desplazamientos virtuales, u asterisco, b asterisco y w asterisco. Y nosotros las vamos a llamar, por una cuestión de formalidad o de convención, u asterisco x, u asterisco y u asterisco z, para poder hacer, desde el punto de vista de la formalidad matemática, la demostración del teorema de los trabajos virtuales. En resumen, entonces, vamos a tener un sistema equilibrado real compuesto por fuerzas externas reales y tensiones internas reales que se encuentran en equilibrio uno con el otro, por eso se llama sistema equilibrado. Ese equilibrio está expresado por estas ecuaciones que tenemos acá, que son las que hemos encontrado anteriormente. Y por otro lado, tenemos un sistema deformado virtual compuesto por desplazamientos virtuales, u asterisco con sus 3 componentes, u asterisco x, u asterisco y, u asterisco z, y que a partir de estas relaciones de derivadas primeras nos dan las componentes del tensor de deformaciones virtuales. Con esos dos sistemas vamos a plantear
y vamos a postular que el trabajo virtual interno es igual al trabajo virtual externo. Y eso es lo que tenemos que demostrar. Entonces, vamos a plantear esa igualdad y vamos a ver si llegamos a demostrar esa igualdad. ¿Qué es el trabajo virtual interno? Es lo que vimos anteriormente como trabajo virtual en términos de epsilon asterisco. Y habíamos visto que a nivel de una unidad de volumen infinitesimal, es decir, para el diferencial de volumen, eso era igual a sigma ij multiplicado por epsilon asterisco ij. Pero el planteo que nosotros hacemos del teorema de los trabajos virtuales es para todo el cuerpo sólido. Por lo tanto, tenemos que encontrar el total del trabajo virtual interno y para eso tenemos que tomar el trabajo virtual por unidad de volumen, que es sigma ij por epsilon asterisco ij, e integrarlo en todo el volumen, multiplicarlo por el diferencial de volumen para que se transforme en un trabajo, F por L, integrarlo en todo el cuerpo. Lo vamos a dejar por el momento expresado de esa manera. El trabajo virtual externo es el trabajo que realizan las fuerzas externas sobre los desplazamientos virtuales. Así como el trabajo virtual interno es el trabajo que realizan las tensiones internas sobre las deformaciones específicas virtuales, el trabajo virtual externo está realizado por las fuerzas externas, B sub I y Q sub I, multiplicado por los desplazamientos virtuales, U asterisco I. ¿Y cuál es la diferencia entre ambos? Que esos trabajos también son por unidad de volumen y también los tenemos que integrar. Y lo que va a suceder es que el trabajo que realizan las fuerzas de masa en los desplazamientos virtuales internos los vamos a integrar internamente en el cuerpo, multiplicándolo por el diferencial de volumen. Mientras que las fuerzas de superficie, acá hay una cuestión de dimensiones que tenemos que considerar, estas fuerzas de superficie son fuerza dividido L cuadrado, y entonces van a ir multiplicados por los desplazamientos que son L, y para convertirlo en un trabajo lo vamos a tener que multiplicar por el diferencial de S, que es L cuadrado. Por lo tanto, vamos a integrar solamente en la superficie externa. Este diferencial de S es un diferencial de la superficie externa. ¿Por qué? Porque las cargas Q sub I actúan sobre la superficie externa. Por lo tanto, si comenzamos a desarrollar, por ejemplo, esta expresión que tenemos acá, vamos a tener que esa integral extendida de la superficie de Q sub I por U asterisco I por diferencial de S, recordemos que la condición de equilibrio nos dice que Q sub I es igual a sigma ij por nj, que es lo que habíamos planteado en la condición de equilibrio, multiplicado por U asterisco I por diferencial de S. Podemos hacer un reordenamiento de estos términos y ese U asterisco ponerlo dentro de un paréntesis multiplicado por sigma ij multiplicado por U sub I. Eso nos va a dejar un subíndice libre J que luego fuera de ese paréntesis vamos a multiplicar por el NJ. Es decir, podemos hacer este planteo porque aquí estamos hablando de escalares. Y finalmente multiplicarlo por el diferencial de S para luego hacer esa integral a toda la superficie. Y aquí es donde vamos a hacer uso del teorema de la divergencia. Y vamos a plantear que esa función vectorial que habíamos visto en el caso del teorema de la divergencia es esta cantidad que tenemos dentro de este paréntesis. Es decir, esto que está aquí
lo vamos a llamar f sub j. ¿Es una cantidad vectorial? Sí, por supuesto, porque sigma i j multiplicado por u asterisco i contrae el subíndice i y nos deja un subíndice j, es decir, es un solo subíndice, significa que es una cantidad vectorial, porque al tener un solo subíndice es un vector. Si tuviera dos subíndices sería una matriz, sería un tensor de segundo orden, pero como tiene un solo subíndice, fj, que sale de este producto, y en este producto, este subíndice i se contrae con este subíndice i, dejándonos entonces el subíndice j que tenemos acá. Eso entonces es una función vectorial. Eso es una función vectorial. Y a esa función vectorial le podemos calcular su divergencia. Calculamos entonces la divergencia de esa función vectorial y recordamos que la divergencia consistía en derivar cada una de sus tres componentes respecto a esa misma coordenada. Es decir, derivábamos la componente en x respecto de x, la componente en y respecto de y, la componente en z respecto de z, y la sumábamos. Eso, en esta notación inicial que estamos haciendo aquí, significa derivar esta componente cuyo subíndice libre es j respecto de j. Y no tenemos que sumarla porque ya esta notación inicial, expresada de esta manera, tiene implícita esa suma, porque significa que tenemos que sumar en ese subíndice j. Por lo tanto, vamos a expresar esta derivada que tenemos aquí de la siguiente manera, porque al hacer esta derivada, lo que tenemos es la derivada de un producto. La derivada de un producto de funciones que en general las funciones, ¿cuáles son esas funciones? Son sigma ij y u asterisco i. Tenemos que pensar en principio que esas son dos funciones que dependen de, que varían con x, con y con z. Es decir, que al hacer la derivada del paréntesis respecto de j, tenemos que pensar que tanto sigma ij como u asterisco i van a tener derivadas respecto de j. Y la derivada del producto es la derivada de una función por la otra sin derivar, más la derivada de la segunda función por la primera sin derivar, la regla básica de las derivadas. Entonces, al hacer la derivada de ese paréntesis, vamos a hacer primero la derivada de sigma ij respecto de j por la otra función u asterisco i sin derivar, más la derivada de u asterisco i respecto de j por la otra función sin derivar, que es sigma ij. Es decir, hemos aplicado simplemente la regla de la derivada del producto. Pero, además, nosotros podemos plantear, a partir del teorema de la divergencia, que la integral en la superficie externa de esa función fj multiplicado por nj por diferencial de s, esto es la aplicación del teorema de la divergencia, es igual a la integral volumétrica de la divergencia de la función escalar por diferencial de volumen. Es decir, lo que estamos aplicando aquí es el teorema de la divergencia, algo que no demostramos, ¿no? En lo que vimos al principio. Y esa función fj es igual, como vimos acá, a sigma ij por u asterisco i. Es decir, lo único que estamos haciendo es reemplazar eso aquí. Dijimos entonces que aplicando el teorema de la divergencia nos queda que la integral extendida a la superficie de sigma ij por u asterisco i por nj diferencial de s es igual a la integral en el interior del volumen de la divergencia de esa función escalar por el diferencial de volumen. Bien, pero
habíamos visto que esa divergencia de f era igual a esto que teníamos acá. Es lo que habíamos desarrollado anteriormente. Por lo tanto, esa integral extendida al volumen, lo que hacemos es reemplazar donde dice divergencia de f por todo esto que tenemos acá. Es decir, nos queda la integral extendida al volumen de u asterisco i por la derivada de sigma y j respecto de j más sigma y j por la derivada de u asterisco i respecto de j. Todo eso entre paréntesis y multiplicado por el diferencial de volumen. Por lo tanto, nos termina quedando la expresión original. Vamos a reescribirla a la luz de lo que acabamos de desarrollar. Trabajo virtual interno igual a integral extendida al volumen de sigma ij por e asterisco ij por diferencial de volumen. Eso no cambió, no hemos hecho absolutamente nada con eso. Tiene que ser igual al trabajo virtual externo, que tiene dos términos. El término del trabajo de las fuerzas de masa, que es igual a la integral extendida al volumen de b sub i por u asterisco i por diferencial de volumen, que es este término. Tampoco hemos cambiado nada con ese término. Y lo que sí hemos trabajado y operado es este otro término, que es el trabajo virtual externo de las fuerzas de superficie. ¿Qué hicimos nosotros? Partimos de acá y llegamos a esta expresión que tenemos acá, aplicando el teorema de la divergencia. Y entonces este término que está aquí, nos quedó convertido en todo este término que tenemos acá. Que es, aplicando el teorema de la divergencia con todas las deducciones que hicimos en estos dos pasos, nos quedó que la integral en la superficie externa de q sub i por u asterisco i por diferencial de s es igual a una integral extendida al volumen de estos dos términos que tenemos acá. Paréntesis u asterisco i por derivada de sigma y j respecto de j, más sigma y j por la derivada de u asterisco i respecto de j, todo, cierro paréntesis, por diferencial de volumen. ¿Qué nos permitió hacer más allá de esta matemática, que la recomendación, por supuesto, es desarrollarla a mano en un papel para entender, digamos, todo el desarrollo y la deducción? ¿Qué es formalmente lo que nos permitió el teorema de la divergencia? Lo que antes teníamos planteado como del lado izquierdo una integral de volumen y del lado derecho una integral de volumen y una integral de superficie, ahora lo que tenemos es que el trabajo virtual interno es una integral de volumen y del lado del trabajo virtual externo tenemos dos integrales de volumen. Es decir, nos permitió tener del lado izquierdo y el lado derecho de la igualdad que tenemos que demostrar. Nosotros tenemos que demostrar que trabajo virtual interno es igual a trabajo virtual externo. Y de ambos lados de esa igualdad ahora tenemos integrales de volumen. Eso es lo que nos permitió el teorema de la divergencia, que justamente plantea la igualdad entre una integral de volumen en el interior del cuerpo igual a una integral de área en la superficie del cuerpo. Bien, por lo tanto, lo que tenemos que demostrar ha quedado reducido entonces a, repasamos esta igualdad. El trabajo virtual interno igual a la integral extendida al volumen de sigma y j por epsilon asterisco y j diferencial de volumen. Y nosotros en realidad nos estamos preguntando, o tenemos que demostrar que eso es igual al trabajo virtual externo. El cual ahora, en virtud de lo que hicimos anteriormente, y obsérvese que lo que hicimos anteriormente fue aplicar el teorema de la divergencia y también aplicar la ecuación de equilibrio en el contorno. Es decir, que ya hemos aplicado la condición de equilibrio en el contorno del sólido que estamos estudiando. Entonces, del lado derecho tenemos el trabajo virtual externo, que ahora, en función de lo que hicimos anteriormente, nos ha quedado reducido a dos integrales de volumen. La primera integral de volumen, que corresponde al trabajo de las fuerzas de masa, es la integral extendida al volumen de BI por U asterisco I diferencial de volumen.
Y el otro término, que es el que convertimos o reconfiguramos en la filmina anterior, es la integral extendida al volumen de u asterisco i por derivada de sigma y j respecto de j, más sigma y j por derivada de u asterisco i respecto de j, y todo eso por diferencial de volumen. E insisto, nosotros tenemos que demostrar que el trabajo virtual interno es igual a ese trabajo virtual externo. Es decir, eso hasta ahora sigue siendo un signo de interrogación. Será igual, estamos tratando justamente de demostrarlo, porque es justamente un teorema. Vamos a tomar entonces solamente el lado derecho. ¿Qué significa demostrar el teorema? Significa, por ejemplo, tomar el lado derecho, desarrollarlo y llegar a lo que dice el lado izquierdo. Si lográramos hacer eso, estaríamos demostrando el teorema, porque efectivamente demostraríamos que este signo de interrogación está sobre este signo igual. ¿Será igual realmente? Bien, si tomamos al lado derecho, lo desarrollamos y llegamos a lo que tiene el lado izquierdo, habremos demostrado justamente que esa igualdad es así, es correcta, y por lo tanto habremos demostrado el teorema de los trabajos virtuales. Vamos a partir entonces de este trabajo virtual externo solamente y vamos a desarrollar esos dos términos. Nos damos cuenta en principio de lo siguiente. Primero, que en virtud de lo que hicimos en los pasos anteriores, que fue aplicar el teorema de la divergencia y considerar el equilibrio en el contorno del sólido, ahora tenemos dos integrales de volumen. Y además vemos que en esas dos integrales de volumen tenemos términos particulares. En primer lugar, la segunda integral de volumen en realidad la podemos descomponer en dos, porque acá tenemos esta suma y en realidad podemos pensar que son dos integrales de volumen. Pero vamos a ver lo siguiente. En la integral de la izquierda, esta primera, tenemos aquí u asterisco sub i. Y en la integral de la derecha tenemos también u asterisco sub i, multiplicado después por el diferencial de volumen. Es decir, que tenemos un factor común entre estas dos. Lo que podemos hacer es reconfigurar y tomar esta integral extendida al volumen de este término por diferencial de volumen, pasarlo de este otro lado y sacar el factor común u asterisco i diferencial de volumen, que va a quedar como factor común de b sub i y esta derivada de sigma i j respecto de j del otro lado. Por lo tanto, nos va a quedar, pasando eso para allá, la integral extendida al volumen de u asterisco i por diferencial de volumen, que son los términos comunes, y acá nos queda este paréntesis en el que tenemos la derivada de sigma i j respecto de j más b sub i. ¿Y qué es esto que está acá? Esta es la ecuación diferencial de equilibrio en el interior del sólido elástico en forma indicial. ¿Y cuánto vale la derivada de sigma i j respecto de j más b sub i si repasamos cuando dedujimos esa condición de equilibrio? Vale 0. Esto es igual a 0. Estamos aplicando ahora la condición de equilibrio en términos de sumatoria de fuerza. Cuando nosotros demostramos el teorema de los trabajos virtuales, siempre necesariamente tenemos que hacer uso de la condición de equilibrio en términos del paralelogramo, es decir, en términos de sumatoria de fuerza. Si no logramos hacer uso de eso es porque no estamos demostrando bien el teorema. Y tenemos que hacer uso de esa condición de equilibrio en términos de sumatoria de fuerza en el contorno y en el interior. En el contorno lo hicimos antes, cuando usamos también el teorema de la divergencia para convertir el trabajo virtual externo de las fuerzas superficiales en una integral de volumen. Y ahora estamos haciendo uso de la condición de equilibrio en el interior. ¿Qué hace eso? Hace que todo este término desaparezca y que nos quede solamente como trabajo virtual externo este término que tenemos aquí. Es decir, nos está quedando que el trabajo virtual externo es igual a la integral extendida al volumen de sigma i j por la derivada de u asterisco i respecto de j diferencial de volumen.
Y ahora lo que vamos a hacer es aplicar algunos trucos matemáticos. Simplemente eso. Vamos a hacer uso del siguiente hecho, que cuando nosotros planteamos la derivada de u asterisco i respecto de j, i y j son índices mudos, es decir, que los podemos permutar entre sí sin ningún problema. Entonces, vamos a plantear lo siguiente, que, insisto, es básicamente un truco matemático. Vamos a decir que este término, derivada de u asterisco de i respecto de j, en primer lugar lo vamos a plantear de la siguiente manera. Derivada de u asterisco i respecto de j es igual a un medio de, acá este paréntesis va acá. Decía, derivada de u asterisco i respecto de j es igual a un medio de derivada de u asterisco i respecto de j más un medio de derivada de u asterisco i respecto de j multiplicado en ambos casos por sigma y j. Es decir, lo que estamos diciendo, para que quede claro este truco matemático, es que 4 es igual a 2 más 2. Estamos separando este término que tenemos acá, con el sigma y j inclusive, en un medio de esto más un medio de esto. Sencillo, bien simple, no estamos haciendo absolutamente nada nuevo. Bueno, multiplicado por diferencial de volumen. Y ahora es donde vamos a hacer uso de la permutación de dos índices que son mudos. Porque ahora vamos a decir que esa primera mitad que habíamos planteado, que era un medio de sigma y j por derivada de u asterisco y respecto de j, queda igual. Pero la otra, esta que está acá, la segunda mitad, que es un medio de sigma y j por derivada de u asterisco y respecto de j, vamos a permutar estos dos índices. Este i con este j que están acá lo vamos a permutar. Porque van a seguir indicando la misma derivada. Y entonces en la segunda mitad nos va a quedar un medio de sigma ji, porque tenemos que permutarlos ahí también, por la derivada de u asterisco j respecto de i. No estamos cambiando nada, porque como son mudos, siempre y cuando los permutemos dentro de todo el término este, en el sigma, lo que era sigma y j, ahora lo escribimos como sigma ji. Y lo que era derivada de u asterisco i respecto de j, lo ponemos como derivada de u asterisco j respecto de i. Y formalmente es lo mismo, es decir, todo lo que hemos hecho desde acá hasta acá son artilugios u operaciones matemáticas que no cambian la igualdad que teníamos originalmente. Por lo tanto, podemos plantear que lo que teníamos originalmente, que era la integral extendida al volumen de sigma i j por la derivada de u asterisco i respecto de j, que es el trabajo virtual externo, esto que está acá es el trabajo virtual externo, ahora mediante esos trucos entre comillas matemáticos nos queda igual a la integral extendida al volumen de sigma i j por la derivada de un medio por un medio de, entre paréntesis, derivada de u asterisco i respecto de j más derivada de u asterisco j respecto de i. Pero, ¿por qué pongo aquí como factor común sigma i j si acá yo tenía un medio de sigma i j y acá tenía un medio de sigma ji? Bueno, porque estoy haciendo uso de la simetría del tensor de tensiones, que es una condición que ya conocemos desde hace mucho tiempo. El tensor de tensiones es simétrico, sigma ij es igual a sigma ji. Entonces, como estos dos que están acá son iguales, y obviamente los puedo escribir, si son iguales, los puedo escribir como sigma ij o como sigma ji, me da lo mismo, lo pongo aquí como factor común y lo escribo como sigma ij. Y queda entonces que el trabajo virtual externo es igual a sigma ij por un medio de la derivada de u asterisco i respecto de j más la derivada de u asterisco j respecto de i. ¿Y qué es esto que tenemos aquí? Es la expresión de los términos del tensor de deformaciones virtuales
en función de las derivadas primeras de los desplazamientos virtuales. Esto es I asterisco JI. Con lo cual nos queda que esto, que es el trabajo virtual externo, es decir, el lado derecho, nos quedó igual a la integral extendida del volumen de sigma IJ por E asterisco IJ diferencial de volumen. ¿Qué es? Es justamente lo que teníamos del lado izquierdo de la igualdad. Por lo tanto, nosotros nos estábamos preguntando si eso era igual a lo que teníamos del lado derecho de la igualdad, y ahora decimos categóricamente que sí es igual, y por lo tanto queda demostrado de esa manera el teorema de los trabajos virtuales.